Hai algo máis dun mes que sacou ao mercado o seu novo disco, xa van 6 na súa dilatada carreira. Para nos un placer recibir a David Bustamante esta mañá Novos Días. Que Bos tal? días, moi bien. Saúdo. Moi bien, encantado. Que hai de novo neste A Contracorriente, David? Bueno, es un disco muy variado, lleno de ritmos ya al filo de la realidad. El anterior álbum, pues bueno, me marcó un poco el camino a seguir. Quizás puedes encontrar un disco con más garra, más caña, puesto que las baladas antiguas, mediterráneas, un poco clásicas que hacía antaño han dado paso a una balada más rock. Hay pop rock, pop internacional, etno rock árabe, también hay baladas a piano y voz, hay un dueto con Seira Durcal. Es un disco muy variado, ¿no? Sí. Donde puedes encontrar canciones para cualquier momento. Bueno, é que o Abrázame moi fuerte, vaya canción máis pegadiza. Temos que escoitar un pedazo. Imos a escoitar, veña. Vale. Somos dos en el desierto de este adiós. Será el silencio de tu voz como un acero que en mi corazón. Tú te vas, yo ya no sé si volverás. Quiero negar una vez más que es un abismo inmenso lo que siento. Y entre tanto se deshoja el tiempo y me falta tu respiración. Abrázame muy fuerte para sentir que puedo detenerte. Bueno, non pode ser máis pegadiza a canción, ¿eh? Sí, es una canción además que junto con Quique Santander, que es uno de los productores de este disco y el compositor de este tema, bueno, intentamos hacer una canción fresca, diferente, ¿no? Es una canción latina que lleva violines celtas, una base de R&B, un poco una fusión interesante, ¿no? Que suena diferente y que, bueno, pues te anima a bailar, que es lo importante. E o puntiño macarra este do vídeo, tal... Hai que ser un pouco bacarra yo. No me entendas mal, hombre. Quero dicir, é un puntiño así... Bueno, os coches pues, deportivos... un poco como Mac Más, la película, un poco gasolina, así. una pelea, ¿no? por la chica. Teníamos ganas de hacer un videoclip diferente, ¿no? Que no fuera un fondo bonito, un foco bien colocado y ya está, ¿no? Poder hacer un poco de interpretación también. Dixeronnos que eras moi afeccionado aos coches e as motos tamén. Sí. Hay una anécdota curiosa en este videoclip. Al final no salen muchas imágenes de trompos y todo eso porque habían traído un especialista. Ajá. Y claro, me traen a mí un Mustang Cobra y voy a dejar ya al especialista que lo haga. Hay que elevarlo. Arranqué con el coche para allá, le desgasté las ruedas, empezó a hacer 8 trompos de todo. Sí, sí, claro. Yo cuando era pequeño cogíamos coches del desguace, ¿no? Y nosotros éramos una especie de mecánicos y cogíamos un 124 y le metíamos un motor de un 2000 que había que hacerle las salidas por delante y corríamos ahí en rallies y todo. Sí. Me gustan los coches. Un punto travieso aí de Bustamante. Oye, o disco grabado en distintos lugares do mundo e tamén con colaboracións moi importantes, ¿no? Sí, hay 5 productores, que son 3 colombianos y 2 españoles. Son Quique Santander, Daniel Betancourt, José Luis Arroyave, y luego los españoles son Rafael Vergara y Antonio Rayo. Son los 5 productores latinos más cotizados del momento y es difícil no tenerlos en un solo proyecto y como tengo grande amistad, ya hemos trabajado en otras ocasiones, pues ha sido un lujo 2 años y medio. La compañía me dejó carta libre, ¿no? Para crear el disco que yo quiero. Es el disco más caro de mi carrera, es un disco orgánico, está tocado absolutamente todo en vivo, excepto los loops de los uptempos, que son por librerías programadas, está tocado todo en vivo con músicos de Estados Unidos y Latinoamérica y realmente es una joyita. Todo artista quiere hacer un disco así. Eso vai ser complicado leválo directo, non? Ou non? Es complicado, es complicado. Porque hai moito instrumento... Exactamente, llevo 9 personas encima del escenario y necesitaría 30. En directo, lógicamente, siempre se programan cosas, es imposible llevar una orquesta contigo a todos los lados, es inviable. Pero bueno, lo importante, una batería, un buen bajo, las guitarras, teclado, pianos, violín y todo eso, va en directo. Además, estoy inmerso en la gira ahora. Sí, bueno, ¿y qué tal con Sheila Durcal? Bueno, impresionante. ¿Sí? Impresionante, porque es amiga y cuando salen las cosas así de la manera más inocente, una llamada y un sí ya a la primera. Grabamos juntos en Miami, ella paró su gira norteamericana y además se puede ver el making of que está en mi página web, que lo grabamos juntos ahí en Miami y nos divertimos muchísimo. De hecho, va a venir ahora dentro de poco a cantar conmigo. Ides facer actuacións conxuntas logo? Sí, haremos y dejaremos ya grabado, no sabemos por qué esa canción pinta, no digo pasar pinta para que sea single, entonces ya dejaremos el videoclip preparado, ¿no? Para cuando así sea. Oye, ¿y ahora que eres papá?
Sí. Cambiou algo na mentalidade de Bustamante a hora de traballar? Todo, ¿Sí? sí, todo. Es la parte más dura de todo esto. Quizás hay momentos de bajón porque uno quiere estar en casa y no puede, y tu hija te llama y te dice que vengas y no entiende por qué estás todo el día por ahí. Pero bueno, esa es la parte fea. Luego el reencuentro es maravilloso. Tener hijos te cambia absolutamente todo en la vida y todo es mucho mejor.